Hola, bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Esta es la tercera parte de nuestra muñequita Merlina Adams. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial usted puede encontrar los enlaces. A nuestra Merlina ya solo le falta que realicemos su vestido y es lo que estaremos haciendo en esta última parte. Recuerde que todo lo que yo haga utilizando hilo de color ladrillo, usted utilizará hilo de color negro. Iniciamos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 26 cadenas. Luego que tengamos listas las 26 cadenas, iniciaremos en la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima vamos a iniciar 5 repeticiones de 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo. Dos. 3 y le sigue el aumento. Y esto lo repetiremos 4 veces más y terminaremos la ronda con 25 puntos. Para la ronda 2, primeramente giraremos el tejido. Giramos el tejido y vamos a estar repitiendo durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento, comenzando justo en este primer huequito. Un punto bajo. 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y esto mismo lo repetiremos un total de 4 veces más. Hagamos el último aumento juntos. Quiero mostrarles dónde quedará ese aumento y es justo en el último puntico. Estaremos terminando esta ronda con un total de 30 puntos. En la ronda 3 giraremos el tejido y vamos a repetir durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más y acabaremos esta ronda con 35 puntos. En la ronda 4 giramos y 35 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 5 giramos y vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento compuesto por un medio punto alto y un punto alto en el mismo lugar. Tomamos lazada para el siguiente punto, pero antes vamos a saltarnos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente un aumento de un punto alto y un medio punto alto, juntos en el mismo lugar. Le siguen 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, seguido un aumento de un medio punto alto y un punto alto, juntos en el mismo lugar. Tomamos lazada para el siguiente punto y vamos antes a saltar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente un punto alto y en el mismo lugar un medio punto alto. Y para terminar la ronda 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda con un total de 25 puntos. Y este es el resultado. En la ronda número 6 y también en la 7 giramos y 25 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda 7. En la ronda 8 giramos y vamos a repetir 5 veces, 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Y esto estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 30 puntos. En la ronda 9 giramos el tejido y comencemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y terminaremos con 36 puntos. En la ronda 10 giramos e iniciamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la terminaremos con 42 puntos, pero antes de terminarla realizaremos un punto deslizado justo en el primer punto bajo de esta ronda. Y de este modo acabaremos la ronda número 10. Para la ronda 11 iniciaremos con una cadena y justo en la misma base 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. Estaremos trabajando en espiral, así que coloquemos un marcador. En la ronda 12 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue un aumento. Y estaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y terminaremos con 48 puntos. Desde la ronda 13 y hasta la 26 realizaremos 48 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 26. Recuerden que yo solo les estoy demostrando cómo realizar cada ronda con este hilo. Pero usted va a realizar desde la 13 hasta la 26 todas estas rondas de 48 puntos bajos en cada una. Y ahora le enseñaré la ronda 27, donde estaremos realizando el detalle del borde. Y es lo que le mostraré ahora. Vamos a iniciar con una cadena. Y luego un punto deslizado en el siguiente punto. Una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado y es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. Para terminar totalmente, una cadena y un punto deslizado justo en la base del primer punto deslizado que realizamos. Ya puedes retirar incluso el marcador. Una vez realice este punto deslizado, usted puede cortar la hebra dejándola cómoda solo para asegurarla, esconderla y así la va a pasar hacia la parte de atrás. Recuerden, con este hilo es solo demostración. Ya aquí yo lo he terminado con el hilo de color negro. Igual, la misma hebrita la voy a introducir hacia detrás. Esto me faltaba hacerlo. Y listo el borde. Vamos con las manguitas. Las mangas serán exactamente iguales.
Aquí le voy a mostrar cómo realizar una. Este es el frente, ¿verdad? Pues vamos a comenzar justo en el centro, aquí debajo, en el agujero que tenga, el más cómodo que sea, pero centradito aquí debajo de la manga. Y así vamos a tomar una lazada del mismo hilo de color negro, recuerde, e iniciaremos con una cadena y en la misma base un punto bajo. A su vez puede ir asegurando la hebrita del inicio. El aumento que sigue lo vamos a realizar justo en la base del aumento de medio punto alto y punto alto que tenemos aquí. Justo en la base de ese aumento haremos un aumento de punto bajo. Y así estaremos repitiendo un total de 5 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y le sigue un aumento. Esta es la segunda repetición. La tercera, un punto bajo, un aumento. La cuarta, un punto bajo y un aumento. Y una última repetición de un punto bajo y un aumento. Y este aumento quedará también en la base del aumento de punto alto y medio punto alto que tenemos. Justo en la misma base, un aumento de punto bajo. Y de este modo habremos acabado la ronda con un total de 15 puntos. Desde la ronda 2 y hasta la 8 realizaremos 15 puntos bajos en cada ronda y vamos a colocar marcador porque estaremos trabajando en espiral. El primer punto bajo lo vamos a realizar justo en el primer punto bajo de la ronda anterior, no en la cadena de subida, es mejor en el punto bajo. De hecho, la cadena se pierde un poco. Un punto bajo. Dos. 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 8. Cuando termine, o sea, en el último punto bajo de la ronda número 8 haremos el cambio a hilo de color blanco. Usted puede cortar ya esta hebra, pues en esta manga no la vamos a utilizar más y vamos a hacer la unión con hilo de color blanco. Haga un nudito común que quede bien fuerte y terminaremos este punto bajo con el hilo de color blanco. En la ronda 9, 14 puntos deslizados, solamente 14, preste mucha atención. Un punto deslizado, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a hacer solamente 14, pues el último, el que nos falta, lo haremos utilizando agujita lanera. Preste mucha atención a cómo realizar esta puntada, así cierro la mayoría de nuestros amigurumis cuando queremos que la terminación pues no se note. Insertamos la aguja lanera así por debajo del primer punto deslizado. Extraemos y la volveremos a insertar justo en el centro del último que hicimos, de esta manera. Y vamos a extraer hacia la parte de adentro, lo más adentro posible. Una vez adentro, usted asegúrelo como pueda. Vea cómo se forma una cadena más. Usted lo acomoda. En mi caso voy a estar asegurando con una hebrita blanca que me quedó del inicio cuando hicimos el cambio de color. Con ella misma voy a hacer un nudito y asegurar esta hebra. Listo. Esas hebras usted las va a esconder un poco. En mi caso las voy a introducir de momento solo hacia adentro para mostrarles cómo realizar la última ronda, la ronda número 10. Donde estaremos trabajando tomando solo las hebras delanteras, pero muy importante.
Primeramente vamos a localizar el centro de arriba. Usted va a doblar la manguita en esta posición y ahí donde le quede el centro, yo sugiero un poquito más hacia adelante para que se note bien el piquetito en el frente de nuestra muñequita. Pero ahí va a tomar solo la hebrita delantera, hacia esta hebrita. Para que le quede esto hacia el frente, pues toma un poquito más mirando hacia el frente. Pero esto es opcional como usted quiera hacerlo. Ahí donde comience es donde va a quedar el piquetito de la manga, del puñito de la manga. Con hilo de color blanco vamos a extraer una lazada y subiremos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, un punto alto. Vamos a realizar 2 puntos altos en total, a su vez iré asegurando esta hebra. En el siguiente punto, el primer punto alto. Y en el que sigue otro punto alto más. Un medio punto alto. Seguido 8 puntos bajos. Uno. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Le sigue un medio punto alto. Luego 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Corte la hebra dejando suficiente para ahora terminar. Extraiga y coloque agujita lanera. Cuando tenga lista la aguja lanera, vamos a insertar justo donde iniciamos. Inserte y extraiga hacia adentro. Y de este modo usted va a acomodar todo este tejido hacia arriba. Vamos a asegurar primeramente y ya que esté seguro, entonces vamos a dar tantas puntadas como sea necesario para que esto no se vaya a mover en el futuro y que siempre queden hacia arriba. Preste atención a cómo yo doy las puntadas, en realidad usted puede hacerlo como guste. Y así le va a quedar una vez termine. Recuerde que ambas manguitas son exactamente iguales. En esta hemos iniciado justo aquí debajo y hemos tejido en esta dirección. Pues en la segunda manga iniciaremos aquí y tejeremos en la misma dirección. Igualitas ambas mangas. Vamos a continuar con el cuellito utilizando hilo de color blanco. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido vamos a insertar en el vestidito justo en esta base, aquí del ladito del ojal, desde la parte de atrás, y vamos a realizar 19 puntos deslizados. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 justo en el último puntico que tenemos. En la ronda 2, primeramente giramos el tejido y vamos a iniciar con un punto bajo. Estaremos trabajando solo tomando las hebritas traseras, estas hebritas. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más. Un punto bajo, un aumento y una última repetición, un punto bajo y un aumento. Le sigue un medio punto alto en el siguiente punto. Luego un punto alto. Seguido un punto alto doble, tomará la lazada 2 veces, inserte el gancho, extrae, luego toma, pasa por 2 y por 2 más. Seguido 4 cadenas al aire, 1, 2, 3 y 4, un punto deslizado en el siguiente punto, cuatro cadenas más, 1, 2, 3, 4, un punto alto doble en el siguiente punto, un punto alto, un medio punto alto y repetiremos 3 veces un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo, un aumento y una última repetición, un punto bajo y un aumento. Y así habremos acabado este cuellito. Ya usted puede cortar la hebra dejando cómoda para asegurar y esconder. Con la misma hebra podemos dar las puntadas a modo de que se quede fijo. Esto es opcional, usted puede dejarlo suelto si así lo desea, pero yo prefiero darle puntadas tantas como sean necesarias, así va a quedar por dentro. Estoy segura a usted le quedará más bonito. Solo nos falta el botón. Yo prefiero colocarle un botoncito blanco para que se note más y sea más fácil para una niña, pero usted puede colocar el botón del color que prefiera. Con 2 hebritas solamente de este mismo hilo vamos a dar tantas puntadas como sea necesario, poniendo un botón como lo ponemos comúnmente. Entonces ahí tantas puntadas como sean necesarias y una vez listas pues asegure y esconda la hebra. Listo el vestidito, ya lo podremos colocar a nuestra Merlina. Antes de colocarlo vamos a anchar un poquito las mangas porque sí están hechas exactamente a la medida, bastante justas. Entonces usted estírela así introduciéndole su dedo con la herramienta que guste. Estírele un poquito el tejido, no se va a dañar. Una vez hecho esto, pues ahí vamos a vestirla. Introduzca primero una piernita y luego la otra. Y va a observar también cómo me apoyo del gancho para alar las manitos. Pues sí, lo hice bien justo, pero estoy segura que en la medida que vista y desvista la muñequita, este tejido va a ceder un poco y resultará más fácil. Esta está como calentita, recién hecha y por esa razón pues está bien justo.
Y una vez totalmente vestida, este es el resultado final de nuestra Merlina. Quite todas las pelusas que hayan quedado, pues el hilo de color negro se nota cada detalle. Espero y le haya gustado tanto como a mí me ha encantado. Realmente la amo. Si es así, no olvide dejarme su like y su comentario, que eso ayuda muchísimo a nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campana para que reciba notificación de cada uno de nuestros tutoriales. Un millón de gracias por ver este video hasta su final. Chau, chau.